Narayanan namaskritya narachaivan narottama devim sarasvatim vyasat tato jayat udirayet. Bienvenidos al estudio del Bhakti Vaibhava, canto número 3, capítulo 1, las preguntas de Vidura a Uddhava. Bien, entonces en este capítulo tenemos 45 textos y vamos a ir explicando de acuerdo a la división de secciones presentadas en el material Subodhini cómo están divididas estas secciones, y vamos a tratar de mencionar algunos puntos generales para tener una observación panorámica de este capítulo. Bien, acá tengo mis anotaciones, lo van a ir viendo en la pizarra. Entonces la primera sección, que van del texto 1 al 5, podemos decir que es como una presentación del tema. La conversación entre Vidura y Maitreya es una de las conversaciones más largas que hay en el Srimad Bhagavatam, es una de las enseñanzas más importantes. Ahí se va a hablar de la encarnación de Kapiladeva, se van a hablar en el cuarto canto también cosas muy interesantes de los descendientes de Swayambhuva Manu. Entonces Shukadeva Goswami dice que Vidura se encontró con Maitreya Muni. Entonces, y al escuchar esto, Parikshit Maharaj pregunta, quiere saber los detalles. Entonces el capítulo empieza contextualizando, ¿no? En los 5 primeros textos sobre todo es una contextualización de lo que va a pasar a lo largo de varios capítulos de todo el tercer canto y cuarto canto de la conversación entre Maitreya y Vidura. Pero antes de eso, entonces, ¿qué es lo que pasó con Vidura? ¿Cuál es el trasfondo? Entonces ahí vamos a la segunda parte, que van de los textos 6 al 16, se vuelve a narrar un poco lo que pasó, porque Vidura había abandonado. Esto en el primer canto se mencionó, ¿no? Pero acá le da muchos más detalles. Él había abandonado la situación política de Hastinapur. Ya en el primer canto se explicó que él en realidad fue maldecido, es Yamara el que fue maldecido por Mandavya Muni a tomar un cuerpo en un cuerpo de Shudra, pero al mismo tiempo vinculado con la administración, en este caso de Kurukshetra, de los Kurus, la administración de los Kurus. Y resulta de que cuando antes de la guerra Krishna viene como mensajero de paz, Vidura se acerca a Dhritarashtra y le dice de que es importante que tome el consejo de Krishna, que ceda las tierras que se le están pidiendo, que es mejor que se deshaga de los consejos y de su hijo, que solamente va a traer perjuicio a toda la dinastía. Su hijo está ahí, Duryodhana escucha y lo empieza a insultar, y bueno, Prabhupada menciona acá que los insultos hicieron que el corazón de Vidura se sintiera dolorido, y por eso decidió abandonar. Por eso dice el Bhagavatam, ¿no?, que decidió abandonar Hastinapur. Pero Prabhupada nos explica este punto mucho más a nivel profundo, ¿no? Que en realidad él vio los actos de la energía del Señor, la Maya, la energía del Señor, como un arreglo de la energía interna para poder él dedicarse a ser más introspectivo, introducirse más en su práctica espiritual, y por eso empezó a peregrinar. En el caso de Duryodhana, que lo trató con palabras soeces, la misma energía del Señor actuó como energía externa, lo estaba alejando más aún, le estaba haciendo cometer más duskriti, actividades desmeritorias para acercarse a Krishna. Pero en el caso de Vidura eso lo acercó más a su conciencia devocional. Entonces, ¿cómo se dice, compatibilizamos esto? Que el Bhagavatam va a pasar varias veces esto, ¿no? Que el Bhagavatam dice una cosa y Prabhupada da otra perspectiva que aparentemente son diferentes, ¿no? En el quinto canto pasa como muy parecido con el rey Bharata, cuando se dice que cayó por sus actividades kármicas previas, y Prabhupada en el significado de esos textos dice que no. Entonces, para conciliar este punto de que el Bhagavatam dice que se fue por lo dolido que estaba en el corazón,
o como dice Prabhupada, se fue en realidad por un arreglo superior, es la combinación de ambas. ¿Y cómo lo entendemos esto? Por ejemplo, cuando el rey Bharata, que encarnó como Yada Bharata, estaba al borde del camino, y bueno, sabemos la historia, que el rey Rajuvana lo pide que lo asistan en su palanquín. El rey Rajuvana se enoja porque Yada Bharata no seguía el paso y lo empieza a insultar muy fuertemente. Es muy interesante lo que dice el Bhagavatam, que sí a su cuerpo emocional le afectó, pero al mismo tiempo, porque es una persona con discernimiento espiritual, no estaba afectado. Entonces es una cosa simultánea. No es que cuando las cosas difíciles pasan o algo, alguna energía muy fuerte llega de otras personas, mismo a veces de otros practicantes, no es que no nos vamos a sentir afectados, nos vamos a sentir dolidos. Pero al mismo tiempo, con nuestra preparación espiritual superior, vamos a ver las cosas desde un ángulo mucho más profundo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una de las maneras. El Bhagavatam tiene muchas maneras de verse, por eso Prabhupada quería que tengamos muchas perspectivas. Esta es una de las perspectivas por las cuales podemos entender por qué Vidura abandonó el hogar y se fue a peregrinar. Entonces ahora vamos a pasar a la tercera sección del capítulo. Bien, entonces en la pizarra nuevamente tenemos mostramos lo que dice el Subodhini. Entonces el Subodhini nos está diciendo de que la tercera parte va de los textos 17 al 25. Yo acá me puse en mis anotaciones, lo titulo a esta parte El viaje del peregrino. Es muy hermoso todos los aspectos devocionales. O sea, si bien estamos estudiando cosas filosóficas y sabemos que el rasa propiamente dicho se estudia en el 10º canto, en realidad todo el Bhagavatam está lleno de rasa, de sabor espiritual. Entonces no es que solamente apreciamos Madhurya rasa, también tenemos que apreciar los rasas preliminares que van haciendo crecer nuestra raza, ¿no? Nuestra, como dice, Yansrim Bantarra Sakyanan Sadhu Sadhu Pade Pade, dice, ¿no? Vayantuna Vitritama Utama Sloka Vikrame, dice, nunca nos cansamos de escuchar acerca de estos elementos filosóficos cargados de raza. Entonces aquellos que han desarrollado un gusto por rasa Gyanam, por la perspectiva de estudiar la filosofía del Bhagavatam desde el rasa, disfrutan a cada paso de escuchar estos temas, y cada vez que leemos estas cosas el rasa se incrementa. Bueno, entonces el servicio de peregrinar especialmente está destinado a sannyasis y vanaprastas, ¿no? Haciendo yo una terapia en Udupi ayurvédica de un mes y medio, llegó hasta ahí un peregrino que venía a pie, venía desde Vrindavan, desde Punjab, pasó por Vrindavan y después llegó ahí, y justo había un casamiento de un devoto y yo tenía que ser como si se hermano mayor de la devota que se casaba, y tenía que haber una personalidad, un anfitrión especial, y ese era un Vaishnava Tatuavadi. Pero bueno, en el templo, con el sacerdote principal del templo de Udupi lo hicimos, había un discípulo de Prabhupada y estaba su servidor también ahí. Bueno, vi eso como lo importante y la purificación que tienen los peregrinos cuando hacen ese proceso de purificar. En nuestro caso no lo podemos hacer de esa manera, lo tenemos que hacer con vehículos, tenemos mucho que hacer en el servicio de la prédica, pero sí es importante peregrinar. Y como hizo Vidura, iba a tomar, y como hizo Chaitanya Mahaprabhu, iba a tomar darshan de las deidades, se postraba, hacía dandavat, cantaba, se puede cantar la historia del pasatiempo en ese lugar, se puede cantar Hare Krishna, se puede cantar Japa, y pedir fuerza para avanzar espiritualmente. Y como la cultura védica es tan hermosa, todo eso estaba arreglado de tal forma de que había al hospedaje gratis para renunciantes, se les daba alimentación, sabiendo que eso es un servicio a la Suprema Persona de Dios, y servir a almas así, ¿no? Yan Mahan Sevayan Vipra Punyatirta Nishevaya, dice, el gran servicio se realiza al servir a aquellos devotos que están completamente firmes al Señor, porque de ese servicio se desarrolla una atracción al Señor Supremo. Entonces, bueno, en ese lugar también se enteró de la ¿cómo se dice? La muerte de sus parientes. Tanto los Yados eran sus parientes, o sea, la dinastía de Krishna también había partido,
y la dinastía Kuru había muerto prácticamente todo, y Dhritarashtra todavía quedaba ahí, ¿no? Por eso después volvió y lo trató de rescatar y todo esto. Entonces dice que por casualidad se encontró con Uddhava. Acá hay otro punto filosófico importante para analizar. No es por casualidad, al mismo tiempo es por casualidad. ¿Y qué significa esto? Que no es por, cuando se dice que es por casualidad, significa que no hubo una situación karmática, una causa karmática que llevó al encuentro entre Vidura entre Uddhava y Vidura. Es una causa movida por la energía interna. Entonces, cuando se dice que es por casualidad, se refiere a que no tiene que ver con las causas. Casualidad significa sin causa material, pero había un propósito espiritual ahí, y esos encuentros maravillosos entre devotos avanzados lo mueve la energía interna del Señor. No hay, es el dulce deseo del Señor y su energía interna, Srimati Radharani, que personifica su energía interna, que da esa dulzura a los devotos para que se puedan encontrar. Entonces, el rasa, la relación hermosa que tiene Uddhava con Vidura, por ejemplo, al final yo lo tengo acá, me voy a adelantar un poquito, pero dice Bhartan Sakke Ajasya Bhartan Sakke Kritaya Kirtate. Le dice Vidura a Uddhava: Sakke, oh amigo mío, Ajaya Bhartan, los temas del innaciente, Kirtaya, por favor dilos, porque son Tirta Kirte, son esos, en los Tirtas Kirte siempre hay constante glorificación de esa personalidad innaciente que es Dios, el Señor Supremo. Yo quisiera que tú, como mi amigo, me lo reveles. Prabhupada dice que en realidad Uddhava era menor porque tenía la edad de Krishna, más o menos, y su papá de Uddhava, tenía la misma edad que Vidura. Entonces, en realidad, él era un devoto mayor, al mismo tiempo Uddhava era más avanzado. Entonces son cosas así muy muy hermosas. Lo que le pregunta, ya para terminar, vamos a ver, vamos a ir ya a la última parte. Lo que le pregunta es por le pregunta cómo está la familia, y Prabhupada dice las preguntas no eran prácticas porque Vidura ya sabía lo que había ocurrido. Eran más emocionales. Él quería que su corazón quede aliviado, que le dé algún mensaje que alivie su corazón por la separación. Esto se llama viraja prakasa, sobre todo la separación del Señor Krishna, no sé. Entonces él quería saber a nivel emocional, a nivel psicológico, espiritual, quería saber, no a nivel práctico. Ya sabía que quería la perspectiva espiritual de esto. Entonces, como digo, el viraja es un rasa muy muy elevado, ¿no? Y acá se va a hablar eso, sobre todo en el próximo capítulo, como Uddhava era un devoto tan avanzado, ¿no? Y él se sentía tan triste al mismo tiempo de que fue el único que se quedó, pero era para dar un gyana paraman, dice más adelante, ¿no? Creo que es el segundo o tercer capítulo, que era una información mucho más elevada que la del Bhagavad Gita. A Arjuna se le reveló una información, pero el Uddhava Gita era mucho más elevado porque él tenía la misión de transmitir ese conocimiento específico de la suprema personalidad de Dios, ¿no? Bueno, entonces en el desarrollo, como se dice, de los textos, se habla le pregunta sobre Krishna y Balaram, empieza por ahí, le pregunta sobre los Kurus, y después le pregunta sobre su hermano, ¿no? Y como digo, al final le dice, bueno, por favor, como lo que Bhartayan a ver, voy a leerlo. Bhartaya Sakke Kirtaya Tirta Kirte, ¿no? Ajasya Bhartaya Bhartam Sakke. Querido amigo, háblame de estos temas, de aquel que es glorificado en lugares sagrados, del innaciente que es glorificado en lugares sagrados, ¿no? Bueno, y lo último, ya para, digamos, desde la mirada que yo tengo cuando leo estos capítulos, me produce mucha atracción y me quedo como con sentimiento de Adbhuta Rasa, ¿no? Como sentimiento de admiración, de un encuentro maravilloso entre dos devotos avanzados,
pues se puede observar la relación dulce que tienen de Sakya, ¿no? Es muy dulce, muy dulce la relación entre Uddhava y Vidura. Y como digo, no solamente estamos estudiando filosofía, estamos estudiando rasa y tratando de absorber el rasa que el Bhagavata nos está transmitiendo, porque las discusiones filosóficas entre devotos tienen que ser para elevar rasa, no solamente para intelectualizar la comprensión. A veces inclusive intelectualizar demasiado la comprensión, como se dice, arruina el propósito, o nos desvirtúa, no es que arruina, pero nos desvirtúa del propósito superior del estudio del Bhagavatam, que es Yansrimbantar Rasagyanan Sadhu Sadhu Pade Pade, experimentar estudiar el Rasagyanan, o también como dice Ahor Muhur Rasika Bhuvi Babuka, no dice, ¿no? Pivata Bhagavato, como dice Nigama Kalpataror Galitam Falam Sukha Mukha Amrita Drava Samyutam Pivata Bhagavato Rasanalayan Ahor Muhur Ahor Rasika Bhuvi Babuka, no sé. Pensadores expertos saboreen el Bhagavatam, fruto maduro del árbol del conocimiento védico, folado por Sukha de Goswami, y se vuelven más, se realza más el rasa. Incluso las personas liberadas ya lo experimentaban bonito el Bhagavatam, pero cuando lo habla Sukha de Goswami es aún más bonito. Entonces es un poco la idea del general del capítulo número 1, el encuentro entre las preguntas de Vidura a Uddhava. Hare Krishna. Krishna Kirtan